Capítulo 10. Caminos convergentes. Las puertas dobles de la iglesia se abrieron con el habitual ruido fuerte. El lugar estaba desprovisto de gente como de costumbre, pero Rin sabía que el sacerdote residente ya estaba consciente de su presencia. Sin esperar a que el hombre se mostrara a su conveniencia, entró con la confianza de alguien familiarizado con el lugar y su distribución. Una pequeña puerta a la izquierda de la entrada se abría a un pasillo que conducía a la parte privada de la estructura. No le gustaba estar ahí, detestaba el lugar tanto como detestaba a su habitante. Incluso si técnicamente era su tutor, Tosaka Rin se enorgullecía de ser independiente y autosuficiente, tanto en la vida como en sus estudios. Odiaba la idea de tener que pedir ayuda, especialmente porque sabía que él había estado esperando ese día durante años. Normalmente, se golpeaba la cabeza contra la pared metafórica hasta que la atravesaba o encontraba una forma de rodearla, pero no se trataba de ella misma y el tiempo se acortaba día a día. Entonces, tragándose su orgullo, agarró el sobre de Shiroro y fue a la iglesia al amanecer. No tenía casi la misma cantidad de conexiones que poseía Shirou gracias a su familiaridad con las organizaciones locales. Sin embargo, su mentor no era solo un sacerdote común. Muy pocos sabían que la iglesia en realidad tenía un grupo que no se diferenciaba de los servicios secretos de otras naciones, con la excepción de que no se ocupaba de los aspectos mundanos del mundo, sino de su lado sobrenatural. Durante mucho tiempo habían estado en guerra con la Torre del Reloj, pero en los últimos tiempos establecieron una extraña relación de cooperación. Como prueba de esto, enviaron a uno de sus propios hombres para supervisar la tierra donde tuvo lugar una guerra entre magos por la posesión de un artefacto todopoderoso. Kotomine Kirei, el aprendiz de su padre, su mentor y el hombre más insoportable que tuvo el disgusto de conocer, era la única persona a la que podía pedir ayuda en ese momento. Y odiaba cada minuto. Para recopilar datos y discernir dónde y cuándo desplegar a sus agentes, la iglesia tenía una de las redes de información más impresionantes que conoce la humanidad. Bueno, en realidad es conocido para la mayoría de la humanidad. Definitivamente era lo que necesitaba para completar el rompecabezas y, con suerte, encontrar a su amiga perdida. Llegó a la puerta de su estudio y levantó una mano. «Adelante, Rin», dijo la voz del otro lado antes de que tuviera la oportunidad de tocar. Vestido con su atuendo sacerdotal habitual, Kotomine estaba de pie frente a un estante, obviamente poniendo algunos libros en su lugar. «No te esperaba aquí hoy. ¿Finalmente has llegado a una pared en tus estudios y has decidido buscar mi ayuda?» «Como sí», se burló con los brazos cruzados sobre el pecho. «Mi taumaturgia avanza bastante bien, muchas gracias». «Ya veo. Entonces creo que otras razones te traen a mi morada. Nunca fuiste de los que disfrutaron de mi compañía más de lo necesario». «¿Puedes decir eso de nuevo?», pensó. «Por mucho que me disguste la idea de pedirte ayuda, tengo un problema mundano que no puedo resolver solo con mis recursos». «Oh. Esto es inesperado. Aunque, supongo que siendo tu tutor, debería haber sabido que algo como esto habría pasado algún día». «Estás equivocado», corrigió ella. «No estoy aquí para pedir su ayuda como mi tutor, sino como un agente de la iglesia». La expresión levemente divertida de Kirei se convirtió en un ceño de seriedad ante sus palabras. Rin se dio cuenta de que no era algo que él esperaba que dijera. Por un lado, no tenía ninguna razón para tratar con la iglesia a menos que hubiera algo que no pudiera manejar por sí misma en su calidad de segunda guardiana, pero ya había dejado en claro que su problema no era de tipo sobrenatural. Eso prácticamente significaba que sus motivos eran personales y, como tal, no eran una preocupación de la iglesia. «Rin, no debería ser necesario que te diga esto, pero si le pides un favor a la iglesia, debes estar listo para pagar el precio algún día. Como el único heredero de la familia Tosaka, ¿estás dispuesto a riesgo de endeudarse con nosotros? No habría recorrido todo este camino si no hubiera tomado una decisión ya». «Por supuesto», sonrió. «No eres de los que pierden el tiempo sin sentido». «Muy bien, dado que esta es la primera vez que me preguntas algo, intentaré darte la ayuda que puedas necesitar». Asintiendo bruscamente, Rin sacó el sobre y se lo pasó. «Una amiga mía desapareció hace unos días. Ya excluí todas las demás posibilidades y ahora estoy seguro de que ha sido secuestrada. Otra amiga consiguió una lista de nombres que podrían estar involucrados en esto, pero ambos carecemos de los recursos para conectar los puntos». Kirei extendió el contenido del sobre en su escritorio, moviéndose rápidamente de hoja en hoja. «Este amigo que te trajo toda esta información debe tener alguna conexión profunda con el inframundo local», dijo reflexionando sobre lo que estaba leyendo. «Me preocupa que te estés asociando con las personas equivocadas, Rin. Puedo cuidarme solo, así que sigamos con el problema en cuestión. ¿Puedes hacer algo con estos datos?».
Si la fuente es confiable, entonces existe una alta probabilidad de que tenga una respuesta para esta noche. La pregunta sigue siendo, ¿puedes confiar en que esta persona no tendrá un ocultamiento en esto? Eso era algo en lo que ya había pensado como Magus, el concepto de intercambio equivalente era primordial, y alguien que la ayudaba sin preguntar o incluso esperar algo a cambio era inquietante hasta cierto punto. No es que no entendiera la bondad desinteresada, simplemente no estaba acostumbrada a estar en el extremo receptor. El punto seguía siendo que Emilia no tenía nada que ganar excepto quizás el cumplimiento de su deseo de querer ayudar a otros, si en realidad era quien ella pensaba que era. Por lo que puedo decir, no tengo ninguna razón para desconfiar de él. Eso no significa que no voy a estar atento a un eventual peligro en esa dirección. Ya ha considerado todas las implicaciones, como de costumbre. Haré algunas averiguaciones y le haré saber algo esta noche. Gracias, dijo con sinceridad, a pesar de que fue un esfuerzo de su parte y lo aprecio. No esperó una respuesta, sabiendo que no la habría. Salió del edificio y se dirigió a la escuela. Afortunadamente, no iba a llegar tarde a pesar de su desvío. Kirei observó en silencio la puerta cerrarse detrás de Rin. La situación era interesante, por decirlo menos. Rin había dejado bastante claro a lo largo de los años que odiaba la idea de pedir ayuda, especialmente a él. Por supuesto, sabía que el semblante indiferente de Rin no era del todo genuino. Ella era una persona que se preocupaba por los demás como cualquier ser humano. Simplemente prefirió no mostrarlo. Debería haber visto venir que ella buscaría ayuda no para ella sino para otra persona, pero independientemente de eso, tenía que tragarse una buena parte de su orgullo y explorar todas las demás vías antes de buscarlo. A pesar del entretenimiento que recibió de la confusión interna de su pupila, decidió hacer todo lo posible para ayudarla, por muchas razones diferentes. Por un lado, se tomaba muy en serio su deber con la iglesia y no podía simplemente ignorar una solicitud del segundo guardián, especialmente si eso significaba ponerla en deuda con la iglesia y la suya. En segundo lugar, quería seguir la situación personalmente. Ni una sola vez se consideró omnisciente, pero el hecho de que su aprendiz estuviera involucrado con gente turbia, y no se dio cuenta hasta que ella le dijo, no le sentó bien. Por último, bueno, la difícil situación de los hombres nunca dejaba de divertirlo, por lo que se sentaría en la primera fila y disfrutaría de la situación. En cualquier caso, tenía todo para ganar y nada que perder. Además, que Rin le deba incluso el más mínimo de los favores era algo que podía explotar en los meses venideros, especialmente con la guerra que se avecinaba antes de lo esperado. Sí, definitivamente era algo de lo que podía aprovechar, y todo lo que tenía que hacer era hacer algunas llamadas. A veces era demasiado fácil. El día pasó sin nada como las travesuras del día anterior, lo cual era algo de lo que estar agradecido. Aún así, Shirou tenía la clara impresión de que algunos de los otros estudiantes le estaban enviando miradas contemplativas. No estaba exactamente seguro de lo que eso significaba, pero decidió que no ser visto en público con Tosaka era la mejor opción en este momento. Definitivamente no necesitaba que la gente lo acechara todo el tiempo, especialmente considerando sus pasatiempos. Él no fue a buscarla y ella no lo buscó a él. Significaba que ninguno de los dos tenía nada nuevo que discutir, y considerando que tenían que ponerse al día con el trabajo escolar, charlar innecesariamente no era una opción. Tendría que concentrarse en las necesidades más estrictas y conservar sus energías, tanto mentales como físicas, con la esperanza de que Dojima encontrara algo con lo que trabajar. Esa era otra fuente de preocupación para él. Definitivamente no había esperado que el detective tropezara con la naturaleza secreta de Fuyuki. Por supuesto, no tenía idea de qué estaba pasando exactamente en la ciudad, pero era lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que era algo sucio. Eso no augura nada bueno. Había sido más cauteloso al abordar ese tema con él, a diferencia de Kuzuki-sensei, que no tenía ninguna razón o credibilidad para gritar sobre la existencia de la magia. Dojima era una detective respetada. Eso no fue suficiente para convertirlo en un peligro para la asociación, pero fue suficiente para convertir a la asociación en un peligro para él. No siendo lo suficientemente bueno para eliminar los recuerdos, ni lo suficientemente despiadado como para deshacerse de él de manera preventiva, su única opción era ganarse su confianza antes de revelar exactamente cuán profundos fueron los eventos que descubrió. Pero ese era un asunto completamente diferente, y realmente necesitaba concentrarse en sus principales prioridades. Esto significó comprender la corriente de balbuceos que su profesor de biología estaba escribiendo en la pizarra. A veces, mantener sus estándares no era nada fácil.
Más tarde esa noche, Mansión Tosaka, si su padre fallecido la viera en ese momento, se habría sentido un poco decepcionado. La elegancia y el semblante eran la marca registrada de la familia Tosaka. Controlar sus propias emociones y pasear por el campo de batalla, fuera lo que fuera, era primordial para ellos. Por lo tanto, la vista de su hija paseando inquieta por los pasillos lo habría molestado más de lo que hubiera estado dispuesto a admitir si no estaba ya muerto, claro. Aún así, Rin no pudo evitarlo. Había aprendido muy bien cómo mantener el control en situaciones difíciles, pero eso implicaba que en realidad tenía algo en lo que concentrarse, en lugar de no tener nada que hacer más que esperar como estaba haciendo en ese momento. Rin. Un segundo antes de que sonara el teléfono antiguo, ella estaba a varios metros de él, pero tan pronto como el dispositivo de comunicación terminó su primer timbre, el auricular ya estaba en la mano de Rin. Habla Tosaka. Rin, soy Kibei. Encontré algo que podría interesarte. Ven tan pronto como puedas. Estoy en camino, anunció y rápidamente terminó la conversación. Agarró su abrigo y salió corriendo por la puerta. Al mismo tiempo Shirou optó por caminar hasta su destino en lugar de tomar la carretera, ya que aún era relativamente temprano para su encuentro con Dojima. Una caminata lenta en realidad lo ayudó a ordenar sus pensamientos. Su agenda solía ser frenética y no tenía mucho tiempo para pasarlo sin hacer nada, por lo que la pausa forzada fue realmente apreciada. Tardando más de lo habitual, finalmente llegó a la gran intersección que conectaba varias partes de la ciudad. Si cruzaba la calle llegaría a la zona residencial donde vivían Sakura y Tosaka. Hablando del diablo, ¿no era ese Tosaka que venía por el camino a un ritmo vertiginoso? Incluso desde lejos, Shirou podía decir que tenía una expresión resuelta que por lo general no mostraba. Estaba a punto de llamarla cuando ella detuvo un taxi y aceleró hacia la ciudad. Por un momento, Shirou se preguntó si debería seguirla, pero pronto se dio cuenta de que para cuando encontrara un lugar para cambiarse y arreglarse adecuadamente, ella ya estaría fuera de la vista. Además, tenía otro lugar donde estar y Tosaka definitivamente podía cuidarse sola. Media hora más tarde estaba de vuelta en su atuendo de arquero y moviéndose sigilosamente de azotea en azotea. Todavía había mucha gente por ahí, pero no muchos miraban al cielo y se aseguró de estar siempre en el lugar más oscuro disponible. Hasta donde él sabe, no fue visto todo el tiempo hasta que finalmente llegó a su destino. Arrodillado en el techo, apoyó su peso en sus manos y se asomó boca abajo por la ventana que le indicó la noche anterior. No le gustaba ser desconfiado, pero tenía que asegurarse de que no hubiera ninguna emboscada esperándolo. El hombre que vivía en esta casa tenía toda la intención de arrestarlo después de todo. Sigue, murmuró y permitió que el plano del edificio se formara en su mente. Había varias habitaciones, pero solo una persona adentro, además del detective. Una niña de su edad, probablemente la hija de Dojima, estaba en una habitación en el mismo piso, pero lo suficientemente lejos como para no escuchar nada de lo que decían. Tranquilizado por lo que descubrió, llamó 2 veces al panel de vidrio y esperó. Aunque sabía que el invitado más extraño estaba a punto de llegar, Dojima no era de los que perdían la concentración. Habiendo regresado a casa antes de lo habitual, trajo algunos documentos con él, para poder hacer algunos trámites mientras esperaba al vigilante. Estaba lo suficientemente concentrado como para no notar los ojos que lo miraban desde el techo hasta que escuchó el sonido de los nudillos contra el vidrio. Toc toc. Giró bruscamente la cabeza hacia un lado, su mano casi alcanzó la pistola que no llevaba en ese momento, antes de que su cerebro se pusiera en marcha y se diera cuenta de que no era un ladrón. Suspirando, se frotó la nariz y se levantó para abrir la ventana. Sosteniendo el borde del techo, Archer se lanzó primero dentro de las piernas abiertas, aterrizando en cuclillas silenciosas. A pesar de tener que admirar la agilidad por encima del promedio del chico, Dojima tomó nota mental para descubrir cómo llegó allí. Hasta donde él sabía, no había una manera fácil de trepar hasta el techo. Buenas noches, Dojima-san, saludó Archer. Llegas antes de lo que esperaba, comentó con despreocupación. Prefiero comenzar temprano en la mayoría de las cosas. Por lo general, ahorra más tiempo más adelante. Dojima asintió. Si tan solo sus colegas tuvieran la mitad del celo del chico por el trabajo. Esa es una buena ética de trabajo, dijo con aprobación, aunque no estás aquí para discutir ese tipo de cosas. De hecho, ¿encontraste algo? Tal vez, dijo volviendo a su escritorio. Para ser completamente honesto, no había mucho con qué trabajar. Las personas mencionadas en sus notas no son exactamente respetuosas de la ley, pero además de eso, no encontré nada en sus actividades ilegales que los vincule. Así que es un callejón sin salida, dijo Archer gimiendo. Para nada. Como dije, no había ninguna actividad ilegal que los conectara, así que busqué las legales.
Resulta que 5 de estos tipos trabajan para una empresa de importación y exportación aquí en Fuyuki. No hay nada de malo en eso per se, pero la mayoría de los empleadores no aceptan demasiado a una persona con registros como ellos, y mucho menos a 5 de ellos. A menos que estuvieran buscando específicamente a alguien que no tuviera demasiados problemas para cruzar la línea de nuevo, razonó Shirou. Exactamente, asintió Dojima. Por supuesto que no hay pruebas de que algo ilegal esté sucediendo. Verifiqué sus antecedentes, pero Tokugawa Exports está limpio en lo que respecta a la ley. Sin embargo, eso también podría significar que las actividades ilícitas aún no se han descubierto. Ya veo. Dijiste que esta compañía tiene una oficina aquí en Fuyuki. Un almacén para ser precisos, confirmó. Gran parte de sus cosas llegan aquí en tren antes de ser enviadas a China, Taiwán y Roanapur. ¿Roanapur? Ese no es el tipo de lugar al que una empresa respetuosa de la ley estaría inclinada a enviar sus cosas. Sí, y si bien eso por sí solo no es incriminatorio, considerando la situación actual solo refuerza nuestras sospechas. Aún así, no es suficiente para justificar una investigación. No es una investigación oficial, señaló el vigilante. No digas algo así delante de mí, refunfuñó Dojima. Mira chico, incluso ayudarte tanto es estirar mi moral. Para ser honesto, si no fuera porque quería tu cooperación, ya te habría traído. Lamento molestarlo, dijo Archer en tono de disculpa, pero no lamento lo que estoy haciendo. Hay momentos en que la ley no es suficiente para proteger a los inocentes. Lo sé, admitió Dojima a regañadientes, por eso estoy dispuesto a pasar por alto lo que estás haciendo por el momento. Al final, eres el menor de 2 males y yo soy una persona práctica. Ve a hacer lo que tienes que hacer ahora, pero no lo hagas. ¿Alguna vez me das una razón para lamentar mi elección? No lo haré. Gracias, Dojima-san. Shirou dejó la casa de Dojima inmediatamente y se deslizó entre las sombras, antes de dirigirse directamente a la dirección que el detective le había dado. Estaba, como se esperaba, en el área industrial de la ciudad y lo suficientemente cerca de los muelles como para estar completamente desierto por la noche, pero lo suficientemente cerca de la zona donde Yukiko había desaparecido como para pensar que la llevaron allí. Sin embargo, aunque no había nadie en las calles circundantes, el edificio en sí no estaba vacío en absoluto, estaba lleno de actividad, y aunque eso no era inusual en absoluto, los 2 tipos que hacían guardia en la puerta no eran los más agradables. Especialmente si tomaba en consideración las obvias protuberancias debajo de sus chaquetas, el delator de un arma. Estudió las idas y venidas durante aproximadamente media hora, utilizando su audición reforzada para captar fragmentos de conversaciones. No había mucho que pudiera escuchar desde fuera del edificio, y las personas que descargaban camiones y cargaban contenedores se veían y actuaban como trabajadores normales. Si algo ilegal estaba sucediendo, o no lo sabían o eran lo suficientemente inteligentes como para no hablar de ello donde pudieran ser escuchados. Bueno, estar parado allí no sirvió de nada en ese momento. Teniendo especial cuidado de no ser visto, evitó las áreas iluminadas y se trasladó al techo del almacén. Agachándose, colocó una mano sobre la superficie de hormigón y apretó el gatillo figurativo en su cabeza. Seguid. Al igual que hizo antes con la casa de Dojima, comenzó a rastrear la estructura del edificio y su contenido fue mucho más difícil que antes, debido al tamaño y la cantidad de personas que habitaban en el interior. Había demasiada información para asimilar de una vez, por lo que echó un vistazo a las cosas sin importancia. Los contenedores dentro de la estructura estaban llenos de diferentes tipos de bienes, ninguno de ellos ilegal, por lo que pudo decir. Estaba empezando a pensar que era solo otro callejón sin salida cuando el plano en su mente se expandió debajo del primer piso. Había otro piso debajo del nivel de la calle, mucho más grande que el resto del edificio en términos de superficie total. Solo se podía acceder a él a través de un canal que se abría al mar o por un conjunto de escaleras ocultas en una sala de almacenamiento más pequeña en el lado este del primer piso. Centrándose aún más en esa parte del edificio, detectó la presencia de 26 personas, 10 de las cuales eran mujeres encadenadas a las paredes. Al parecer, estaban ilesos y en buen estado de salud, pero por lo demás estaban demasiado lejos para discernir si habían sido abusados de alguna manera. Apretando su mandíbula ante la posibilidad, se preparó para colarse dentro del edificio, cuando su atención fue captada por un taxi que estacionaba no muy lejos de su ubicación. Inmediatamente reconoció al pasajero en el asiento trasero y abrió mucho los ojos. ¿O no? ¿Cómo diablos se enteró de este lugar? El taxi llegó a una parada en el destino previsto. El conductor de mediana edad se volvió hacia su pasajero. ¿Está segura de que este es el lugar, señorita?
Absolutamente, dijo Rin con confianza y entregó el dinero antes de salir del auto. El conductor le lanzó una última mirada preocupada antes de encogerse de hombros y alejarse. Probablemente pensó que ella estaba involucrada en algo desagradable, y aunque estaba lo suficientemente cerca para estar en lo cierto, probablemente estaba lo suficientemente lejos de lo que imaginaba que estaba completamente equivocado. Ella le había pedido que la dejara a unos cientos de metros del lugar del que Kirei le había hablado, para que pudiera inspeccionar el área antes de intentar algo. El mayor problema era averiguar si el lugar era de hecho donde se guardaba Yukiko o si era solo otro agujero en el agua. Supuso que no podría averiguarlo sin entrar a escondidas, pero para ese propósito tendría que conocer al menos algunas formas de entrar y, lo que es más importante, algunas formas de salir si llegaba el momento oportuno. Podía hipnotizar a alguien para que la dejara entrar. La taumaturgia relacionada con la mente no era exactamente su campo de especialización, pero sabía lo suficiente para persuadir a los mundanos de que hicieran lo que les pedía a menos que lo encontraran repulsivo o que amenazara su vida. Silenciosamente se acercó al edificio. Solo para ser agarrado de repente por la mano y arrastrado hacia la oscuridad de un pequeño callejón. Los instintos afilados de un artista marcial experimentado entraron en acción y su propio puño se disparó hacia su agresor. Para su sorpresa, su golpe fue desviado fácilmente y se preparó para defenderse de un ataque entrante. En cambio, la mano que sostenía su brazo aflojó su agarre, lo que le permitió dar un paso atrás y ponerse a la defensiva. Entrecerró los ojos, tratando de adaptarse al repentino cambio de iluminación. El contorno de una figura vestida de oscuro finalmente se hizo visible no muy lejos de ella. Las manos de la persona se levantaron para mostrar la falta de malas intenciones. Archer, dijo reconociendo al justiciero. No pudo evitar el tono de sorpresa en su voz. ¿Cuáles eran las probabilidades de que fuera solo una coincidencia? ¿Qué tan probable era que él en realidad no fuera quien ella pensaba que era? Tanto Emilia como ella tenían la misma información, y aunque no sabía si su compañero de escuela tenía acceso a una red tan eficiente como la de la iglesia, era demasiada coincidencia que él apareciera allí al mismo tiempo que ella. Tiene predilección por vagar por lugares peligrosos, señorita, dijo irónicamente. ¿Qué puedo decir? Me encanta la emoción, bromeó. No deberías estar aquí, respondió. Este lugar no es seguro. No, esto es exactamente donde se supone que debo estar. Que estés aquí solo refuerza mi convicción de que este es el lugar correcto. El justiciero refunfuñó, obviamente disgustado por el repentino giro de los acontecimientos. Ella lo miró mientras reflexionaba sobre su próximo movimiento, siempre con cuidado de no mostrar una oportunidad para explotar. Ella se sintió ligeramente halagada de que él la considerara peligrosa solo por el breve intercambio de golpes. No te vas a ir simplemente, ¿verdad? Para nada, declaró con firmeza. Otro momento de silencio pasó entre ellos antes. Si todavía está aquí, Kazama probablemente esté cautiva en una instalación subterránea. Podemos entrar por un canal en el mar o por una puerta dentro de este edificio. Yo recomendaría pasar por el primero. ¿Estás diciendo que quieres que vaya contigo? ¿Así como así? Preguntó Rin, sonando dudosa. No te vas a ir sin importar lo que diga, y tampoco quiero pelear contigo. También podríamos coordinar nuestros esfuerzos en este punto. Bueno, eso fue inquietante de una manera extrañamente placentera. No importa lo popular que fuera en la escuela, nadie la consideraba igual. Sus compañeros la adoraban y los maestros, aunque bien intencionados en su opinión, la consideraban simplemente una niña más. Luego estaba Kotomine, pero, Urk. No le importaba lo que ese hombre insufrible pensara de ella. Sin embargo, este chico, sea Emilia o no, reconoció su determinación y habilidades, adaptando rápidamente la situación para integrarla en sus planes. Cuenta conmigo, declaró finalmente. Chupó épicamente. Shirou tenía que admitir eso. Kiritsugu se masticaría la cabeza si supiera hasta qué punto sus planes iniciales fueron fubar. En la etapa inicial le habían enseñado a planificar todos los detalles y todos los posibles resultados de una situación para que no lo sorprendieran desprevenido. Sin embargo, cada movimiento que hizo lo llevó a tener que lidiar con un factor inesperado. No tenía idea de cómo Tosaka había encontrado su camino allí, pero el hecho era que ella ahora estaba presente y no tenía intención de dejar que él se ocupara de la situación por sí mismo. Eso abrió una lata de gusanos completamente nueva con ella. Él no podría usar su taumaturgia sin revelar su identidad como Magus, y ella también tendría que abstenerse de usar sus hechizos demasiado abiertamente. A menos que ella planeara hipnotizarlo después, lo cual era aún peor. En ese momento, sin embargo, no había mucho que pudiera hacer. Tendría que improvisar sobre la marcha.
Caminaron alrededor del edificio, Tosaka unos pasos detrás de él. Ella era extremadamente liviana. Sin duda una ventaja de su dominio de las artes marciales, que definitivamente estaba por encima del promedio. Afortunadamente, ese hecho en particular significaba que si jugaban bien sus cartas, no tendrían necesidad de recurrir a la magia. Tenía muchas flechas en su carcaj y tampoco estaba demasiado mal a corta distancia. Sin embargo, tenían que pasar desapercibidos o tendrían que enfrentarse a las armas. No estaba seguro de poder sobrevivir a esa situación sin reforzar su cuerpo. Con eso en mente llegaron a una escalera metálica colocada en el costado de los muelles y sobre el mar. Rin siguió al vigilante en silencio, estudiando sus movimientos y sus alrededores. Estaba siendo cuidadoso, pero sus movimientos irradiaban una confianza extrema, como se esperaba de alguien que pasaba su tiempo como él. Estaba en marcado contraste con el comportamiento reservado de Emilia, pero eso realmente no significaba nada. Después de todo, sabía una cosa o dos acerca de tener una personalidad secreta. Dejando a un lado su identidad, estaba agradecida por su presencia. Si bien se vio obligada a limitar su uso de Magecraft, también significaba que podía permitirse limitar su uso de Magecraft, teniendo así que lidiar con las menos posibles consecuencias de exponer el secreto a la gente común. Hacer que la torre del reloj intervenga en sus asuntos personales tendría un impacto negativo importante en sus posibilidades de conseguir un patrocinio. Ella salió de sus pensamientos cuando Archer sacó una flecha de su carcaj y la disparó con un movimiento fluido. El sonido de un cuerpo desplomándose siguió a su ataque, y ella tuvo que admirar tanto su precisión como su vista. No tenía idea de que alguien estaba parado allí en la oscuridad. ¿Un guardia? Tal vez, pero tal vez no, respondió señalando un cigarrillo aún encendido en el suelo. Este tipo probablemente solo estaba fumando. Esto significa que tenemos alrededor de 5 minutos antes de que vengan a buscarlo. Tenemos que darnos prisa. Ella asintió con la cabeza y lo persiguió mientras él aceleraba el paso. El canal era lo suficientemente ancho como para permitir que un bote pequeño lo atravesara y tenía una acera bastante estrecha. Las lámparas rojas de la pared ofrecían poca iluminación, pero era suficiente para no tropezar con algo. Al final del túnel encontraron una lancha vacía y una puerta que conducía al piso del que Archer le había hablado. Esto es, anunció mirando la última oportunidad para regresar. Ella solo le dirigió una mirada en respuesta. Bien. Sacaré a los captores. Libera a los prisioneros que encuentres. Debería haber alrededor de 10 mujeres aquí. Reúnalas y sácalas de esta manera. Puedes hacer eso, ¿verdad? Claro, confirmó. Era un plan sólido, teniendo en cuenta lo poco que sabía del lugar. Ella tampoco tenía un arma como él, así que dejarle la pelea a él era la elección obvia. Vamos a ellos. Abrió la puerta y entró, con la reverencia preparada. Antes de que tuviera siquiera la oportunidad de examinar su entorno, 2 flechas volaron hacia adelante y dieron en el mismo número de objetivos. El vigilante no dejó de moverse y siguió corriendo hasta que doblaron bruscamente a la derecha por otro pasillo. Oye, ¿quién diablos es? WSSSHH tú. 4 menos, observó Rin en voz baja. Seguro que habrá más de ellos. Mantente alerta, respondió Shirou lacónicamente. Giraron a la izquierda y tropezaron con otro par de hombres demasiado cerca para usar su arco. Archer optó por enterrar su pie en la cara de uno de los hombres. Para su crédito, el otro hombre tenía reflejos agudos e inmediatamente se lanzó hacia el justiciero en un intento de agarrarlo. Lástima para él, o no se dio cuenta o no consideró que la joven que estaba justo detrás de su objetivo fuera una amenaza. Rin enterró su codo derecho en el estómago del hombre con una fuerza que nadie adivinaría que podría reunir con esa delgada figura suya. Otro puño se conectó con su barbilla cuando se dobló de dolor, robándole la conciencia. Buen trabajo, observó Archer, divertido. Gracias. Tampoco eres tan malo. Reanudaron su carrera y poco después estaban parados frente a una robusta puerta de metal. Están aquí, anunció con confianza. ¿Cómo lo sabes? Tengo mis fuentes. Aléjate, voy a analizar esto. Si hubiera estado solo, habría reforzado la cerradura hasta el punto de romperse. Era un método discreto y casi silencioso, pero con Tosaka presente tuvo que recurrir a formas más violentas. A diferencia de lo que normalmente se cree, tratar de abrir una puerta golpeándola con el hombro no es una buena idea. En cambio, optó por golpear con el pie cerca de la cerradura, enviando toda su fuerza hacia la única parte que realmente necesitaba romper. No fue silencioso, pero fue bastante más silencioso que las otras opciones. El tercer pisotón fue finalmente demasiado para que la cerradura lo soportara, ya que se abrió con un fuerte crujido. La puerta se abrió permitiendo que la luz invade la habitación anteriormente oscura.
Tan pronto como la puerta se abrió, Rin entró, con cuidado de dónde ponía los pies. Ella escaneó los rostros y su corazón dio un vuelco cuando se dio cuenta de que su amiga no estaba allí. Habían llegado demasiado tarde. ¿La habían trasladado a otro lugar? ¿Había estado ella siquiera allí en primer lugar? ¿Quién es?, preguntó una voz. 9 niñas estaban encadenadas contra las paredes, sin nada más que ropa interior. Se veían en su mayoría bien, además de algunos moretones, pero sus ojos estaban fríos y sin emociones, casi indiferentes a la situación en cuestión. La chica que habló, la mayor del grupo por lo que parece, estaba más magullada que las demás, y sus ojos todavía tenían una mirada de enojado desafío, a pesar del miedo detrás de ella. «Somos amigos», respondió Archer. «¿Amigos? Tú, te conozco», dijo entrecerrando los ojos hacia él. «Eres ese superhéroe del que he oído hablar. Archer. ¿Viniste a salvarnos?» «Todavía no soy un superhéroe», se rió entre dientes mientras se acercaba, «pero entendiste bien la última parte. Te vamos a sacar de aquí». «No lo creo», dijo una voz desconocida detrás de ellos. Shirou escuchó el sonido de una pistola amartillada y reaccionó antes de que el agresor tuviera la oportunidad de expresar las amenazas habituales que acompañaban a tales situaciones. Se movió hacia un lado y giró hasta la mitad hacia la izquierda, mientras sus dedos sacaban una flecha de su carcaj y la lanzaban volando sin usar su arco en absoluto. Si hubiera estado más lejos de su objetivo, tal disparo nunca hubiera dado en el blanco, pero debido al espacio restringido de la habitación, su arma logró dar en el brazo que empuñaba el arma. Rin no se consideraba una luchadora y no lo era, claro. Ella estaba por encima del promedio cuando se trataba de un combate cuerpo a cuerpo, pero simplemente no tenía la mentalidad de reaccionar antes de pensar. Independientemente de eso, el tiempo que necesitó para recuperarse de la conmoción de escuchar a alguien detrás de ella fue el tiempo que le tomó a Archer enviar una flecha al recién llegado. Confiando en la capacidad de su aliado para dar en el blanco a pesar de su extraño método de disparo, se dio la vuelta y asestó una serie de golpes al hombre que se atrevió a escabullirse detrás de ella. Cayó hacia atrás, pero no sin apretar el gatillo de su arma un par de veces. Los fuertes golpes resonaron durante varios segundos en los pasillos casi vacíos. «Mierda», dijo el vigilante, abarcando con una palabra la gravedad de la situación. No había forma de que tanto ruido pasara desapercibido. «Tosaka, distraeré a estos chicos mientras tú sacas a estas chicas de aquí por la forma en que entramos». «Espera un segundo. Yukiko no está aquí». «¿Decir que...? Oh, maldita sea. Tienes razón. Había otra chica aquí hace un tiempo», dijo la mujer magullada. «¿No se la habían llevado hace unos minutos?» «¿Tomado dónde?», preguntaron al mismo tiempo. «Los chicos aquí se llevan a uno de nosotros a veces para divertirse». «Ellos nunca se llevaron a Yukiko antes, pero ¿dónde?», todos gritaron. «No lo sé. No tengo idea de dónde está el lugar. Nos vendan los ojos cada vez que nos sacan de aquí. Maldita sea». «Voy a buscarla», dijo de inmediato. «Voy contigo», ofreció Rin de inmediato. «No esta vez. Tienes que sacar a estas chicas y llamar a la policía». «Yukiko es mi amiga», dijo Rin acaloradamente. «Mira, conozco la distribución de este lugar y tú no. Entre tú y yo soy el que tiene más posibilidades, y alguien necesita llevar a estas chicas a un lugar seguro. Traeré a tu amiga de vuelta, te lo prometo». Se mordió el labio inferior y, a pesar de la falta de tiempo, lo miró a los ojos durante un largo rato. Su mirada no vaciló bajo su escrutinio. «Será mejor que cumplas tu palabra o te encontraré y haré que te arrepientas». «Lo tengo», asintió. «¿Puedes contarle una historia a la policía y mantenerte fuera de este lío?» «Puedo manejarlo. Ahora deja de perder el tiempo y ve a buscar a Yukiko». En eso, se quedó de pie en el pasillo, concentrado en los sonidos que lo rodeaban, mientras una serie de pasos pesados venían en su dirección. Bueno, todo lo que tenía que hacer era dejarse ver y atraerlos en una dirección diferente. «Ahí está», gritó un hombre tan pronto como lo vio. «Atrápalo», gritaron el resto de los cuervos. No perdió el tiempo y corrió en la dirección opuesta. Los hombres lo persiguieron sin comprobar su entorno, pasando frente a la puerta apenas abordada de la celda improvisada. No notaron el ojo que miraba desde adentro. Mantuvo a la vista a su perseguidor el tiempo suficiente para que no lo perdieran en el laberinto de habitaciones y pasillos conectados, pero no lo suficiente para permitirles dispararle. Tenía que comprarle a Tosaka un poco de tiempo. Sin embargo, sus pensamientos se desviaron por un segundo de su propósito a los rostros de las chicas atrapadas dentro de esa habitación. Ojos fríos, como muñecos rotos, eran la marca de alguien que había sufrido demasiado abuso. Sintió algo negro y espeso llenar su garganta, casi haciéndolo ahogar.
En ese momento de distracción tomó un giro equivocado y terminó en un pasillo sin salida. Fin de la carrera, pequeña mierda, dijo el más rápido de sus perseguidores mientras lo alcanzaba, un poco sin aliento. Los demás no se quedaron atrás y comenzaron a sonreír tan pronto como se dieron cuenta de que tenían la ventaja de los números en un espacio cerrado. Ahora obtendrás lo que te viene, dijo otro golpeando su puño contra su palma. No, respondió Shirou con rabia apenas contenida. Lo entendiste todo mal. Secuestrar y abusar de chicas inocentes, ustedes son los que van a recibir lo que se les viene encima. Trace, encendido. Komuro Kato era un criminal de poca monta como muchos otros pequeños robos, algunos casos de violencia y acoso sexual era todo lo que tenía a su nombre cuando uno de sus amigos lo metió dentro de la organización para la que trabajaba, pensó que había ganado el premio gordo. Buen dinero, chicas frescas y muy poco trabajo era la norma. No podría ser mejor, en su opinión. Lástima que ni una sola vez consideró que podría empeorar. Mucho, mucho peor. La persona frente a él no podía ser humana. Los humanos no se movían así. Los humanos no eran tan fuertes. Los humanos no pudieron tomar a 8 oponentes armados con armas con sus propias manos. Apuntar era imposible, era demasiado rápido, y los pocos que lo habían intentado solo terminaron disparando a sus compañeros. Su amigo Takeshi fue el primero en terminar volando sobre sus cabezas con la nariz rota y Muro, el mayor del grupo, encontró sus piernas dobladas en la dirección equivocada, pero no tuvo tiempo de gritar de dolor mientras seguía a Takeshi en su camino en el aire, cortesía de una patada en el estómago. El resto era demasiado borroso para describirlo. Lo único que recordaba, cuando se despertó después, eran 2 orbes de oro ardiendo de rabia mirándolo a los ojos antes de que el mundo se volviera negro de dolor. Shirou respiró hondo y dejó que sus circuitos se enfriaran. Eso no estuvo bien. No podía permitirse dejar que su rabia, por justificada que estuviera, lo controlara. La violencia no era la respuesta, y la lucha era necesaria solo porque algunas personas no podían ser detenidas de otra manera. Pero no pudo evitar sentirse impotente. Había llegado demasiado tarde para esas chicas a pesar de que ahora probablemente estaban en camino a un lugar seguro. El abuso por el que habían pasado no podía ser eliminado. Sabía que no tenía la culpa, sabía que había hecho todo lo posible, también sabía que no era suficiente. Se apartó de la línea oscura de pensamiento y se centró en el presente. Tenía una niña que rescatar. Rastreando el edificio una vez más, detectó a 5 hombres más que venían en su dirección mientras Tosaka y las chicas ya no estaban dentro del edificio. Probablemente ya habían llegado al túnel exterior, y con la conmoción que causó dentro de la estructura, sus captores no iban a buscarlos pronto. Yukiko, sin embargo, no se encontraba por ningún lado en ese piso. Ampliando el área de su rastreo, detectó a 3 hombres en el piso superior que llevaban a una chica inconsciente hacia un garaje. ¿Estaban planeando trasladarla a otro lugar? No lo permitiría. Bombeando prana en sus piernas, aceleró hacia la escalera que conducía al piso superior, poniéndose en curso de colisión con los otros matones que lo estaban buscando, ya que el camino por el que venían era el más corto hacia su objetivo, y era mejor no tenerlos viniendo por detrás si tenía que luchar para liberar a Yukiko. ¿Piso de arriba, jefe? Perdimos contacto con los hombres de abajo. Maldita sea, juró Itomaru Ryuji, el hombre a cargo de la operación. ¿Cómo se enteró ese tipo de este lugar? ¿Qué hay de las chicas? ¿Todavía están en su habitación? No puedo decirlo, dijo el hombre calvo de la radio. El tipo al que envié a buscar tampoco responde. Envía más hombres tras él. Quiero la cabeza de ese aspirante a héroe en mi escritorio. ¿Crees que va a funcionar? La pregunta la hizo un hombre alto de largo cabello morado, sentado en un sofá en la esquina de la habitación. Estaba vestido con un traje negro de aspecto caro, con una camisa blanca debajo, desabrochada lo suficiente para mostrar un toque de su pecho. ¿Tienes otra idea? Déjame cuidar de él, propuso. He estado ansioso por pelear durante un tiempo. Honestamente, esperaba que sucediera algo así. Bastardo, gruñó el hombre calvo, ¿nos has vendido? De ninguna manera. El hombre de cabello púrpura desestimó la acusación de una manera casi causal. Nunca traicionaría a mis empleadores a menos que me traicionen a mí primero. Reputación profesional y toda esa podredumbre. En cualquier caso, te necesito aquí, dijo Ryuji. Si los demás van a fallar, entonces Archer nos alcanzará poco después. De cualquier manera me enfrentaré a él. Ambos sabemos que el resto de tus hombres no son lo suficientemente buenos para derribarlo. Preferiría pelear con él antes que esperar a que lo haga. Emboscarnos. Bien. Haz lo que quieras. Genial, exclamó emocionado, justo lo que quería escuchar. Mientras tanto, te sugiero que te lleves a la chica y te vayas de este lugar. ¿Estás diciendo que vas a perder?
No soy tan arrogante como para creer que puedo derrotar a un oponente antes de enfrentarlo, pero ese no es el problema. Por lo que sabemos, es posible que ya haya llamado a la policía y no todos los hombres en este edificio saben cuál es el verdadero propósito porque este lugar lo es. Pase lo que pase, este lugar está condenado. Toma a la chica y corre. ¿Qué hay de las otras chicas? Valen millones y nuestros clientes, considéralos perdidos. No creo que este tipo vendría tras nosotros sin asegurarse de que las chicas fueran liberadas. Una advertencia, amigo mío. Tu codicia te trajo esto. Si persistes, lo perderás todo. Ryuji apretó los dientes, no le gustaba cómo iban las cosas, pero tampoco podía negar las palabras de su guardaespaldas. Bien. Me mudaré a otro lugar. Ese hombre pagará 3 veces el precio acordado por este. A la mierda, sabía que esto iba a ser un problema. Sin embargo, permitió que su codicia rompiera las reglas que usted mismo ideó y secuestró a una chica de esta ciudad, cuando evitó hacerlo antes para evitar la atención no deseada de la policía. Fue una decisión muy imprudente. No me seas condescendiente. Me ofrecieron 10 veces el precio normal por esta chica específica. ¿Qué se suponía que tenía que decir? ¿Qué pasa con el no? Preguntó el hombre de cabello púrpura. Francamente, pensé que eras más inteligente que esto. Te metiste en una trampa. ¿Qué quieres decir? Piénselo. La única vez que acepta una petición extraña de un nuevo cliente, la justicia se le impondrá inmediatamente. Si tuviera que hacer una apuesta, estaría bastante seguro de que su cliente ha puesto a Archer detrás de usted. Tenía demasiado sentido en la mente de Ryuji, ahora que su guardaespaldas lo señaló. Realmente podría ser que todo fue una trampa a sus expensas. Quizás era otra organización que quería sacarlo del mercado sin arriesgarse a involucrar a la policía. Todo era demasiado posible. Maldita sea, maldijo de nuevo. No me importa en este momento por qué está pasando esto. Saca a ese bastardo y nos ocuparemos de la persona detrás de él. Maravilloso. Entonces estaré en camino. Cogió una katana extremadamente larga de al lado del sofá, y se la ató a la espalda. Abrió la puerta y salió de la oficina, cerrándola después de escuchar las palabras de despedida de su empleador. No me decepciones, Sasaki. Capítulo 11. La espada de un asesino. El sótano del almacén podría describirse mejor como un campo de batalla. Nadie estaba muerto, pero la cantidad de cuerpos que cubrían la habitación recordaba a un cementerio. Shirou se quedó en medio del caos, un poco sin aliento. El espacio cerrado no favorecía la lucha a larga distancia con arco y flechas, y se había visto obligado a recurrir a la técnica de lucha de Kuzuki. Estaba aún más contento de haber insistido en aprender de él, porque de lo contrario derrotar a un enemigo con un solo golpe no habría sido tan fácil, a menos que estuviera dispuesto a infligir heridas paralizantes. Si bien creía francamente que esas personas merecían un poco de dolor, no se sentía cómodo con usar más fuerza de la estrictamente necesaria. Ahora el camino estaba despejado, pero todavía había una alta probabilidad de que Yukiko y sus secuestradores pudieran salir del edificio antes de que él pudiera llegar hasta ella. Recordando el diseño del implante eléctrico del edificio, tomó una caja montada en la pared cercana y empujó a Prana a través de los cables. En todas partes del edificio, los aparatos eléctricos se quemaron en el lugar, las bombillas explotaron y todo lo que estaba enchufado al sistema eléctrico quedó destruido sin posibilidad de recuperación. La estructura cayó en la oscuridad por un momento antes de que se encendieran las luces de emergencia. Por supuesto, estaban en un circuito separado y, por lo tanto, no se vieron afectados por la sobrecarga de Shirou. Sin embargo, las pesadas puertas que cerraban el garaje ahora estaban selladas como medida de precaución. Para evitar robos les tomaría al menos unos minutos anular las cerraduras y salir de esa manera. Todavía podían salir por las salidas de emergencia si así lo deseaban, pero lo harían a pie. No es una opción recomendable mientras se lleva a una niña inconsciente. Con ese conocimiento en la mano, corrió hacia las escaleras y al siguiente piso. El hombre que se hacía llamar Sasaki esperaba pacientemente en la habitación por donde el intruso tenía que pasar para llegar al resto del edificio. Sus buenos oídos captaron el sonido de los disparos debajo de él. Lentamente, el número de explosiones disminuyó y pronto el edificio quedó en silencio. Un momento después, las luces parpadearon antes de explotar en una lluvia de chispas, arrojando la habitación a una oscuridad total. Cuando se encendieron las luces de emergencia, el espadachín tenía una sonrisa depredadora de anticipación. «Ven a mí», susurró. Los sonidos de pasos apresurados desde abajo señalaron la llegada de su presa a la velocidad a la que subía las escaleras. El vigilante irrumpía por la puerta que parecía una pared en 3, 2, 1. Nada.
No se escuchó ningún otro sonido, todo lo que estaba detrás de la pared falsa estaba silencioso e inmóvil. Frunció el ceño confundido, escaneando la superficie como si pudiera ver a través de ella. Los instintos afilados entraron en acción y se apartó del camino, justo a tiempo para evitar la puerta, bastante delgada pero resistente, que se desprendió de las bisagras y salió volando en su dirección. Sacó su katana de la funda con un movimiento fluido, cortando el aire e interceptando las flechas voladoras que fueron lanzadas hacia su nueva posición. Oh, fue simplemente perfecto. Ni siquiera un minuto después de la pelea y ya tenía que ponerse serio. Ahora, le dijo a la oscuridad frente a él, es bastante descortés atacar sin mostrarte primero. ¿Por qué no? De nuevo tuvo que moverse fuera del camino, usando su espada para desviar esas flechas, que de otra manera lo habrían empujado. Ya veo, continuó, supongo que no tienes palabras para hablar mientras peleas. Puedo respetar eso. Sin embargo, cargó hacia la oscuridad, apuntando al lugar donde estaba seguro de que estaba parado su enemigo. No se sintió decepcionado cuando el vigilante tuvo que saltar de su escondite, porque incluso mientras estaba a la defensiva logró enviar otro par de flechas en su dirección. Si simplemente te vas a quedar quieto, te voy a cortar. Shirou esquivó la katana excepcionalmente larga y se apartó del camino. Si te vas a quedar quieto te voy a cortar, dijo el hombre de cabello púrpura. No fue una amenaza vacía, sino una declaración de intenciones. El hombre era peligroso, sin duda. Quienquiera que fuera, definitivamente no estaba al nivel de Kuzuki-sensei, pero tampoco se quedaba atrás. Además, usó esa espada como un maestro y el alcance de su ataque era obviamente superior al de los puños de Shirou. Para empeorar las cosas, las flechas aparentemente no servían de nada en una confrontación directa contra este tipo. Demostró que tenía suficiente experiencia, reflejos y velocidad para moverse o desviar ataques de largo alcance. Shirou todavía tenía la ventaja de su refuerzo, pero además de aumentar su fuerza, todavía no ofrecía suficiente velocidad para correr a ciegas hacia la guardia del hombre sin ser derribado por su espada. Un espadachín experimentado, como el asesino frente a él, podría determinar los movimientos de un oponente de antemano por el cambio en su postura. Había toda una escuela de artes marciales que se enfocaba en enviar señales falsas para engañar a un oponente lo suficientemente hábil para leer tales señales. Shirou no tenía la habilidad suficiente para sacar un estilo de apertura falso como ese con la pequeña cantidad de experiencia que tenía. Era la misma razón por la que todavía tenía que superar a su maestro a pesar de sus aumentos mágicos. La brecha en la experiencia de lucha era su mayor debilidad en este momento. No importa lo intensas o numerosas que sean, las sesiones de entrenamiento solo te llevaron hasta cierto punto contra oponentes que habían pasado por situaciones reales de vida o muerte. Consideró todo eso en una fracción de segundo, y aunque no tenía ninguna duda de que su nuevo oponente era una amenaza seria, había algo extraño en toda la situación. Shirou tuvo la clara impresión de que, sin importar cuán ridículo sonara incluso para él, la espada era más peligrosa que el espadachín que la empuñaba. Un rastreo rápido de la superficie no reveló nada peculiar. Era una hoja vieja, incluso antigua, pero no tenía mejoras particulares. No era, digamos, un código místico o un objeto maldito que accidentalmente había llegado a las manos de un humano normal. Y todavía más contemplaciones tuvieron que posponerse para otro momento, ya que Shirou tuvo que apartarse del camino de más ataques entrantes. Cada golpe que lanzaba el espadachín era rápido y preciso, y solo porque Shirou había optado por abandonar el refuerzo de su cuerpo en favor de su cerebro, logró reaccionar a tiempo. Como consecuencia del desajuste entre sus percepciones y reacciones físicas, sus movimientos se volvieron más descuidados, pero al menos lo sacaron del camino de una muerte muy aguda. La situación no fue buena. En serio, no había planeado encontrarse con un oponente tan hábil y se estaba quedando sin opciones. Había ganado algo de tiempo estropeando los circuitos eléctricos, pero rápidamente estaba perdiendo esa ventaja. No tenía el lujo de jugar con este tipo. Sin embargo, huir no era una opción. En el momento en que le diera la espalda a este hombre, sería abatido sin piedad. Necesitaba una distracción. ¿No vas a decir nada? Realmente no me importa un poco de broma durante una batalla. Ah, bueno, ya que conozco tu alias, Archer-san, también podría ofrecerte el mío. La gente en este negocio me llama Sasaki, como Sasaki Kojirou, el legendario enemigo de Musashi. Bueno, si las flechas y los puños no funcionaran, tal vez las palabras sí. Quizás podría provocar que su enemigo cometiera un error. ¿Sasaki? Shirou finalmente habló. ¿El personaje de ficción? El hombre se burló, no muy enojado, pero ciertamente irritado por su simple despido. Sasaki Kojirou era una persona real.
Muchas cosas que dicen sobre él son de hecho inventadas por escritores demasiado imaginativos, pero Sasaki Kojiro, el real, era un espadachín por encima de todos los demás, y esto, dijo mostrando su larga hoja, fue la última espada que blandió. Monoshi Zao. Pareces bastante seguro de eso. Lo soy. Gasté una fortuna en tiempo, dinero y sangre para tener en mis manos esta obra de arte, y he pasado toda mi vida dominando sus técnicas. Solo me falta la última, pero se dice ser una técnica que podría rivalizar con la de los dioses. Nada de eso se puede obtener fácilmente. Incluso para Shirou, una persona que sabía más sobre el mundo que la mayoría de la gente común, eso sonaba como una declaración ridícula, y sin embargo, no podía evitar la sensación de que había algo de verdad en eso. Un espadachín habilidoso como tú, dijo Shirou, ¿por qué estás ofreciendo tus servicios a esta gente? ¿Por dinero? El dinero vil no es más que un medio para un fin, dijo levantando su espada al nivel de sus ojos, apuntando hacia Shirou y con el reverso hacia el suelo. La única razón para estar en esta ciudad en primer lugar fue conocerte. ¿Yo? ¿Qué tengo que ver con algo? ¿No lo entiendes? Se rió entre dientes. En esta época fea, donde la fuerza se estandariza mediante el uso de armas de fuego, todavía hay personas como nosotros. Personas que creen en su propio poder y potencial. Personas que hacen cosas que solo pueden llamarse locas o perturbadas. Y entonces busqué a usted, como lo hice en el pasado con muchos otros, que todavía creen en un tipo diferente de fuerza. Sabía que si seguía ayudando a estas personas, eventualmente nos habríamos cruzado en nuestros caminos. Y aquí estamos ahora. ¿Qué planeas hacer ahora? ¿No es obvio? Te voy a matar. Sasaki estaba extasiado. Sabía de antemano que Archer era fuerte, pero esto superó sus expectativas. A pesar de tener la ventaja de tener un mayor alcance en el combate cuerpo a cuerpo, le resultó extremadamente difícil dar en el blanco. El justiciero agitó sus golpes, buscando una oportunidad que pudiera explotar un momento de distracción, y ciertamente recibiría un golpe brutal que le rompería los huesos. Eso era exactamente lo que había estado buscando, el tipo de situación en la que un pequeño error significaría su derrota. Esto era lo que necesitaba para finalmente alcanzar y romper sus límites. No sabía cómo el chico que tenía enfrente podía ser tan rápido y fuerte y, francamente, no le importaba incluso si pudiera romper una puerta de sus bisagras sin ningún impulso, o disparar 3 flechas por segundo con precisión mortal, no importaba cómo lo hiciera, siempre que pudiera. Esto no iba a ninguna parte y lo mejor que podía esperar Shirou cuando peleaba a corta distancia con el formidable espadachín era evitar ser golpeado. No había un solo agujero en su guardia que pudiera explotar, no había forma de que pudiera superar la inmensa brecha en habilidades. Por lo tanto, tenía que encontrar la manera de ganar sin tener que hacerlo. Esquivando otro golpe poderoso pero elegante, Shirou saltó lejos de su enemigo. Su oponente no lo persiguió, optando por ver qué estaba haciendo el justiciero. Admirable, dijo sin bajar la guardia ni una sola vez, nunca antes me había enfrentado a un oponente que pudiera evitar mi espada durante tanto tiempo. Si no tuviera la ventaja del alcance, esta batalla ya se habría vuelto a tu favor. Sin embargo, de nuevo se llevó la espada a los ojos. Es hora de acabar con esto. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Si tan solo hubiera algo que pudiera. Sasaki notó el cambio en los ojos de su oponente. El brillo sutil de alguien que había encontrado un camino a través de un obstáculo era inconfundible. A pesar de las implicaciones, se encontró incapaz de evitar sonreír. ¿No esperaba que volviera a alcanzar su arco? ¿Se había equivocado? ¿Fue solo el último esfuerzo de un hombre acorralado? Solo había una forma de averiguarlo. 3 flechas, eso era todo lo que tenía a su disposición. 3 proyectiles para poner a Sasaki en el único lugar donde podía aspirar a derrotarlo. Si hubiera calculado mal incluso un solo disparo, todo habría sido en vano. Al ver a su oponente cambiar de postura a través de sus percepciones aceleradas, Shirou aplastó cualquier segundo pensamiento que pudiera haber tenido y amartilló la primera flecha. En cámara lenta vio a Sasaki derribarlo con su espada. Sin perder el paso, la segunda flecha siguió a la primera, apuntando al hombro izquierdo del espadachín con su espada en medio de su swing. El espadachín se vio obligado a girar y esquivar a su derecha. Mientras el asesino giraba para evitar la segunda flecha, Shirou sacó la última del carcaj, enviando chispas de prana a través de su estructura. Bajo el efecto de la energía aplicada, la punta de la flecha se movió como si estuviera hecha de metal líquido y luego se solidificó en la forma deseada por su portador. Ya no tenía la forma de una bola, el proyectil ahora puntiagudo tampoco era una flecha común.
Con un silbido de acero, navegó por el aire hacia su objetivo previsto. En la fracción de segundo entre la segunda flecha y la tercera, Sasaki se dio cuenta de que lo habían jugado de alguna manera, todavía no sabía exactamente cómo, pero a pesar de haber sido girado en la otra dirección, ya podía decir que el último proyectil tenía algo diferente al anterior. Su instinto gritaba peligro de una manera que nunca antes lo había hecho. Por primera vez en mucho tiempo, no sabía qué esperar de un ataque. En lugar de interceptar el objeto ofensivo con su espada, como lo hubiera hecho normalmente, detuvo su rotación medio paso antes y lo dejó volar a su lado. Fallaste, dijo, pero cuando sus miradas se encontraron, la mirada de certeza en los ojos del chico contó una historia completamente diferente. Diana, replicó el vigilante. Detrás de él, Sasaki escuchó un leve silbido, giró la cabeza lo suficiente para ver dónde había golpeado la flecha. Un par de pequeños tanques estaban alineados contra la pared. La flecha de alguna manera había logrado atravesar el metal y ahora el gas comprimido escapaba frenéticamente al exterior. Por un momento, no entendió lo que esperaba lograr con eso, pero luego sus ojos se desviaron hacia el logo inflamable impreso en la superficie. En el mismo momento, la punta todavía visible de la flecha se encendió en una pequeña llama por sí sola. TCH. Fue lo último que dijo antes de que el mundo se incendiara a su alrededor. Ga. Shirou gruñó cuando el aire en rápida expansión lanzó su cuerpo por el aire y cruzó la puerta. La fuerza de la explosión lo proyectó a varios metros de distancia, haciéndolo rodar por el suelo un par de veces antes de detenerse contra una pared. No esperaba una reacción de esas proporciones cuando dio forma a la punta de flecha con una runa de fuego en su superficie. Solo quería crear una distracción y golpear a Sasaki mientras miraba hacia otro lado, pero... Se puso de pie y observó su obra. La habitación en la que había estado anteriormente era un infierno ardiente. Las llamas ya se estaban extendiendo afuera, atacando las cajas y la pared del edificio. No había forma de que alguien pudiera sobrevivir allí. Él acababa de... Mató a un hombre, maté a un hombre, maté a un hombre, mató 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 a un hombre. ¡No! Reprimiendo el impulso de vomitar que rápidamente lo estaba dominando, Shirou apretó los dientes y dejó a un lado el inquietante pensamiento. Ese no era el momento. No podía congelarse, no podía detenerse, no podía vacilar. Yukiko todavía tenía que ser rescatada. La vida de Sasaki se perdió, pero esa no fue razón suficiente para perder su misión. Para calmar las náuseas, se dirigió al garaje, donde, con suerte, Yukiko y sus captores seguían bloqueados. Si su mente no hubiera estado ahogada por el arrepentimiento y la culpa, probablemente habría escuchado el ataque. No había dado 3 pasos hacia su destino cuando la vaina impactó con sus piernas, haciéndolo tropezar y caer al suelo de una manera deshonrosa. Inmediatamente girando en la dirección del ataque, vio algo que era a la vez divertido y aterrador. Sasaki Kojiro salió de la habitación en llamas con una mirada siniestra en su rostro, mejorando aún más su apariencia. Estaban las quemaduras en su brazo izquierdo y rostro. Su cabello, una vez largo, ahora se ha acortado considerablemente. Shirou no sabía cómo se las había arreglado para no ser volado en pedazos o reducido a cenizas, pero por ridículo que sonara, no podría estar más feliz con el resultado. Te he entendido gravemente, Archer-san, declaró el asesino sin la menor inflexión de ira en su voz. Pensé que eras un luchador como yo, pero en cambio eres un guerrero. Pensar que usarías el medio ambiente como tu propia arma fue un grave error de mi parte. ¿Cómo? Quería preguntar. Shirou Sasaki simplemente se encogió de hombros. Corté el aire para crear un vacío, explicó como si fuera algo común. Fue una de las técnicas desarrolladas por Kojiro para cortar más allá del alcance de su espada. Nunca pude emplearla de esa manera antes, tal vez porque aún no había sido atrapado en una explosión. En verdad, estoy muy agradecido por su ayuda. ¿Tú realmente crees lo que acabas de decir, no? Pero por supuesto. Toda mi vida es para avanzar en mi habilidad con la espada. Ser herido o ser asesinado son eventualidades que pongo en cuenta desde el momento en que decidí caminar por este camino. Cargar resentimiento hacia ti sería de lo más indigno. Ya veo, admitió Shirou, y él hizo, aunque no podía comprender los motivos de Sasaki, ciertamente podía comprender la fuerza impulsora detrás de ellos. Poner su propia vida en peligro por el bien de sus sueños era más parecido a él que cualquier otra persona que hubiera conocido antes. Ahora entonces, ¿continuamos? Shirou no cuestionó la resolución del hombre, no cuestionó su voluntad de seguir luchando a pesar de sus heridas. Si se parecía en algo a él, entonces su propio bienestar era secundario en comparación con su sueño. Colocando sus puños frente a su pecho, Shirou retomó la postura de guardia de la serpiente. En ese momento, no hubo vuelta atrás ni retroceso tampoco. Superaría a este hombre o moriría en el intento. Sin otra palabra, cargó.
Sasaki sonrió a pesar de que su brazo izquierdo estaba inutilizable y su cara ardía, sonrió. La luz en los ojos de su oponente era de comprensión. Las razones para que pelearan eran completamente diferentes, pero eso no importaba, se habían reconocido el uno al otro. Desechando preocupaciones inútiles, se movieron para atacar, ambos dispuestos a romper al otro y a ellos mismos para dar un paso adelante en el camino de su elección. Archer se le acercó, rápido y decidido a atacar primero. Cualquier sentido de autoconservación que pudiera haber tenido fue descartado para luchar al máximo de sus habilidades. Eso estaba bien, eso era lo que quería. Ignorando el dolor, se encontró con él a mitad de camino y blandió su espada en un movimiento horizontal. Fue un movimiento incómodo y no se acercó al nivel de sus golpes anteriores, pero aún así fue deslumbrantemente rápido y fuerte. Observó cómo la hoja se hundía en el brazo de su oponente, cortando la piel y los músculos hasta que se detuvo contra el hueso. Quería deslizar la hoja hacia atrás y lejos, para dar el golpe final, pero la hoja se clavó en la piel y los músculos de Shirou. Su refuerzo logró absorber la mayor parte de la potencia del swing, pero fue el hueso, la parte más difícil y fácil de reforzar, lo que finalmente detuvo el ataque. En ese momento hizo algo que fue a partes iguales imprudente y brillante. Reforzó la carne alrededor de la herida vertiendo prana hasta que los músculos se rompieron, expandieron y endurecieron con la consistencia de una roca, atrapando efectivamente la hoja dentro de su cuerpo. Fue la cosa más estúpida que hizo en su vida y, por lo tanto, no es probable que el espadachín lo haya predicho. El dolor fue cegador, tanto por la herida como por el refuerzo excesivo, pero hizo su trabajo. No aguantaría por mucho tiempo, pero la mirada de sorpresa en los ojos de Sasaki fue la señal reveladora de la apertura que Shirou estaba buscando. Su puño derecho apuntó al brazo del asesino. El sonido de huesos rompiéndose bajo sus nudillos no era diferente al sonido de una campana durante un partido. A pesar de su deseo, Sasaki se vio obligado a soltar la hoja, todavía enterrada en el hombro de Shirou. Con ambos brazos incapacitados, no podría sostener una hoja durante mucho tiempo. Se tambaleó hacia atrás con los brazos flácidos a los costados. Se apoyó contra un pilar, respirando pesadamente por la combinación de dolor y esfuerzo. Derrota. Ya no había forma de que él peleara al sacrificar su propio brazo. Archer había tomado el suyo, concluyendo efectivamente la batalla. Y así termina, dijo con amargura. Nunca imaginé que sería derrotado así, pero no importa. Luché lo mejor que pude. No me arrepiento. Su espada resonó en el suelo, liberada del imposible agarre de carne y hueso. El vigilante cuidó su herida mientras lo vigilaba. El corte se veía mal, mucho más de lo que hubiera sido si la herida hubiera sido causada solo por su espada. ¿Puedes salir de aquí tú solo? ¿Me estás dejando ir?, preguntó con no poca sorpresa. No tengo elección, explicó, quitándose la chaqueta y rasgando su camisa para hacer un vendaje para su hombro. No tengo tiempo para atarte y sacarte, y si solo te noquea y te deja aquí. Se tiró hacia las llamas con un empujón en la cabeza. Durante su pelea, el fuego se había extendido y ahora consumía una pared entera. Los sensores de humo y los rociadores probablemente se habían roto entre la sobrecarga eléctrica y la explosión. Ya veo, comentó finalmente. Ajustándose las vendas, Shirou se enderezó, incluso enviando su prana a Balón. Curar ese tipo de daño llevaría unos días. Lo mejor que pudo lograr fue adormecer un poco el dolor, adquiriendo una movilidad incómoda. Incluso si todavía tuviera flechas, usar el arco estaba fuera de discusión. Tómalo, dijo Sasaki entendiendo su línea de pensamiento. Mi espada. Llévatela contigo. ¿Qué? ¿Por qué me darías esa espada? Pensé que era algo invaluable. Lo es, admitió, pero el propósito de una espada es ser blandita. Hasta que mis dos brazos se curen no puedo usarla. No hay necesidad de que se oxide debido a mi debilidad. Además, se rió entre dientes, mientras lo tengas, no olvidarás que un día vendré a recuperarlo, junto con tu vida. Shirou recogió a Mono Shizao del suelo con no poca reverencia y precaución. Ahora que estaba en su mano, la larga katana se sentía aún más peligrosa que antes. Sus ojos volvieron al asesino. Mientras prometas no poner en peligro a inocentes, aceptaré tu desafío de nuevo la próxima vez. Fe. Eres un corazón sangrante, Archer-san. Como quieras. Como el perdedor de esta batalla, aceptaré tus condiciones. Habiendo recuperado algo de su aliento, se puso derecho de nuevo, fijando su mirada en su oponente. Vuélvete más fuerte, Archer-san. La próxima vez no te subestimaré de nuevo.
Sin esperar una palabra de reconocimiento, Sasaki se dio la vuelta y cojeó hacia la salida. Mientras lo veía desaparecer entre llamas y humo, Shirou envainó la espada y se la ató a la espalda con torpeza. Era casi alto como él, y solo porque colgaba en diagonal sobre su espalda, no tocaba el suelo mientras se movía. Era mejor que proceder sin un arma, pero estaba seguro de que no podría usarla correctamente, no con su altura y con un solo brazo. Dejando a un lado el pensamiento, se dirigió al garaje donde, con suerte, el captor de Yukiko todavía estaba bloqueado. Ya casi terminó, jefe, gritó el hombre musculoso y calvo mientras jugaba con la gran persiana metálica que cerraba el garaje lleno de camiones pequeños y varios autos. Ya era hora, gritó Ryuji desde el costado del auto. No confío en que Sasaki y esa explosión de hace un tiempo tampoco sea una buena señal. Cuanto antes salgamos de aquí, mejor. No vas a ir a ninguna parte, dijo una voz desconocida desde algún lugar por encima de él. A diferencia de la mayoría de los matones idiotas, Ryuji no se molestó en preguntar quién hablaba, sino que simplemente sacó su arma y disparó un par de balas hacia la voz. Volaron a través del espacio vacío e impactaron contra una pared, perdiendo por completo su objetivo. TCH, gruñó. Debería haber sabido que Sasaki no era tan bueno como decía. Oh, pero estás equivocado, dijo la voz incorpórea. Sasaki era muy bueno pero no lo suficientemente bueno. Nadie dijo nada por un momento, y el silencio fue roto por el sonido de una puerta abriéndose de golpe en una sorprendente demostración de inteligencia. El hombre calvo había escapado por una salida de emergencia. Bastardo, gruñó tras su traidor compañero. El dinero no puede comprar lealtad, dijo la voz. Vete a la mierda, dijo al espacio vacío frente a él, pero con los ojos mirando en todas direcciones. No necesito lecciones de vida de un mocoso. ¿Quién te envió? ¿Eh? ¿Qué bastardo me vendió? Tus propias acciones te vendieron, respondió la voz sin ningún esfuerzo por ocultar la ira subyacente. ¿Honestamente pensaste que podrías continuar con esta monstruosidad para siempre? Piénsalo de nuevo. Es hora de cerrar el telón de tu negocio. Cállate, bastardo. Solo cállate. Apuntó con el arma hacia la cama dormida de la chica que descansaba en el asiento trasero. Él rió entre dientes. Te diré una cosa. Me abres el obturador y no pondré una bala entre los ojos de esta pequeña perra. ¿Qué te parece un trato? No me gusta, dijo la voz, esta vez sonando muy cerca, como si estuviera detrás de él. No había tiempo para volverse, no había tiempo para mantener su amenaza de dispararle a la chica que había causado tantos problemas. Hubo un siseo de acero y la maldita pistola estaba cortada en dos partes, como si estuviera hecha de papel. Por miedo, se alejó rodando, volviéndose lo suficiente para ver a su agresor con la espada de Sasaki en la mano. Sus ojos inyectados en sangre eran positivamente asesinos, ardiendo con una rabia que nunca antes había visto. Estaba herido y parecía más que un poco cansado. No importa cuán fuerte fuera en realidad, derribar a alguien al final de su cuerda no debería haber sido un gran problema, pero los instintos del cobarde le dijeron que no se metiera con el héroe demacrado. Sacando su segunda pistola, se puso de pie y lentamente se dirigió hacia la salida caminando hacia atrás. Archer observó cómo el cerebro del crimen organizado le apuntaba con un arma. Podría haberlo atacado, pero, francamente, le quedaba muy poca energía y no había ninguna intención real de dispararle a los ojos. Si solo se iba a ir, no tenía ninguna razón para seguir adelante. Considerando lo que vio desde una ventana antes de llegar, no iría demasiado lejos. Además, le quedaba muy poca energía y la necesitaba toda para sacar a Yukiko y dejar la escena. El hombre finalmente alcanzó la puerta y la abrió de una patada, desapareciendo inmediatamente después con alivio. Shirou enfundó la espada y se volvió hacia la chica inconsciente. Ninguna cantidad de empujones logró despertarla. Probablemente la habían drogado para que no se resistiera durante el traslado. Al menos, ella resultó ilesa y no había rastro del abuso que habían sufrido las otras niñas. Bueno. Finalmente algo positivo. Tosaka se sentiría aliviado y también los padres de Yukiko. Suavemente la sacó del coche e ignorando el dolor en su brazo, levantó su estilo nupcial lentamente, se dirigió a la salida de emergencia donde los otros dos habían abandonado el edificio momentos antes y la abrió. O al menos lo intentó. La manija bajó sin problemas pero la puerta no se movió. Maldición, el bastardo tuvo que tenerlo bloqueado detrás de él para evitar ser seguido. En retrospectiva, debería haberlo visto venir. Reflexionar sobre ello no serviría de nada. Tenía que regresar hasta la parte principal del edificio si quería salir. La parte del edificio que ciertamente estaba en llamas para entonces. Levantar las contraventanas con el brazo así tampoco era una opción. No, tendría que arriesgarse y volver por el otro lado. Tomando una serie de respiraciones profundas, se dirigió hacia la única salida disponible.
Ryuji abrió la puerta de una patada y se deslizó afuera, sin apartar la vista del vigilante. No parecía que planeara seguirlo, pero era mejor ir a lo seguro. Cuando la puerta se cerró, movió varios contenedores de basura frente a ella y luego bloqueó las ruedas. De ninguna manera el bastardo vendría tras él de esa manera. Ahora todo lo que tenía que hacer era alejarse de allí y luego planear su venganza contra el mocoso enmascarado y quien fuera que lo había enviado allí. Riéndose para sí mismo, corrió hacia el final del callejón y hacia la libertad. Congelar. Un coro de voces gritó tan pronto como salió. Suelta tu arma. Ahora. Joder, fue lo único que murmuró mientras soltaba el arma y levantaba las manos por encima de la cabeza. Solo joder. Después de escoltar a las niñas fuera de las instalaciones donde las habían mantenido, Rin llamó a la policía desde un teléfono público explicando la situación en términos generales y sin identificarse. Una hipnosis menor en las chicas y no podrían recordar su rostro correctamente. La policía se lo atribuiría al impacto y nadie la relacionaría con esta situación. En el peor de los casos, los rumores de que Archer tenía una pareja femenina se difundirían, pero eso no era algo de qué preocuparse. Cuando escuchó las sirenas de la policía acercándose, desapareció y tomó el camino más largo de regreso al almacén. Archer dijo que se haría cargo de Yukiko. Sin embargo, aunque confiaba en sus palabras hasta cierto punto, aún existía la posibilidad de que pudiera necesitar su ayuda. Entonces, decidió quedarse en el barrio, por si acaso. Lo que no esperaba al regresar a ese lugar era encontrar la mitad del edificio en llamas. La policía apenas tuvo tiempo de llamar a los bomberos, y tardarían unos minutos en llegar. Mientras tanto, el fuego se extendería aún más, y no había rastro de Archer por ningún lado. Por un momento pensó en volver al interior, pero su idea pronto fue aplastada cuando una compañía de televisión llegó a la escena. ¿Cómo se habían enterado de la situación tan rápidamente? ¿Habían seguido a la policía o alguien les había avisado? Independientemente de la razón, ahora ya no podía simplemente ponerse en el centro de atención. La palabra de algunos oficiales podría ser fácilmente enterrada, pero no había forma de que ella o cualquier otra persona pudiera ocultar la magia con cámaras cerca. Ella estaba estancada. Apretando los dientes con molestia, murmuró: Archer, será mejor que cumpla con su palabra. Vio cómo se reunían aún más coches de policía y ambulancias, y varias personas fueron arrestadas u hospitalizadas. Los bomberos finalmente llegaron e inmediatamente comenzaron a contener las llamas. Mientras tanto, los reporteros seguían parloteando sobre la red de prostitución recién descubierta e incluso un buen número de civiles curiosos comenzaron a agruparse alrededor de la línea policial. Se realizaron más arrestos cuando otros dos tipos se deslizaron por el costado del edificio, pero aún no había rastro del héroe vestido de negro. Pasaron unos minutos más y luego sucedió. Kazushi Misato, un informe de 40 y tantos años, nunca pensó que trabajar en Fuyuki sería una experiencia interesante. Cuando era más joven pensó que sus habilidades como reportera y su dedicación al trabajo la habrían hecho famosa, pero a pesar de sus esfuerzos, su carrera nunca logró tomar vuelo. No fue tan sorprendente, no mientras vivía en Fuyuki, y cuando pasó su juventud, también lo hicieron sus posibilidades de ser algo más que un rostro pasajero en las noticias de la noche. Incluso el dato que recibió de su amiga dentro de la policía no fue tan increíble. Claro, una red de prostitución con sede en Fuyuki fue un descubrimiento importante para los que suelen ser bastante remolcadores, pero difícilmente algo que sea noticia nacional. Sin embargo, todo eso cambió cuando él salió por esa puerta. Salió caminando, llevando la forma flácida de una niña en sus brazos. Incluso con la máscara puesta, parecía alguien que acababa de pasar por el infierno y, sin embargo, su espalda estaba erguida y orgullosa. A su chaqueta le faltaba la manga izquierda y el mismo brazo estaba toscamente vendado con una tela negra. Tenía una katana casi tan larga como alta en lugar de un arco, pero no había duda del infame Archer que estaba en boca de todos recientemente. Dios mío. Acércate a él. Acércate a él, susurró en su ayuda, un hombre barbudo con la cámara. Un paramédico corrió hacia él con una camilla y tomó a la niña de sus brazos, llevándola rápidamente hacia la ambulancia más cercana. Se quedó allí un momento, hasta que un policía se acercó a él y le puso una mano en el hombro. Tienes que venir conmigo, chico, escuchó decir al hombre de uniforme. Lo siento. Tengo que negarme, señor, respondió débilmente el chico enmascarado. Nadie esperaba lo que sucedió inmediatamente después de pronunciar esas palabras. Todo sucedió en un instante. En un momento, estaba quieto con una mano en el hombro, y una fracción de segundo después, se había liberado y había comenzado a correr hacia la multitud.
Se movió como un borrón. 3 agentes intentaron detenerlo, pero él giró alrededor de ellos sin perder el paso. Debería haber tenido dificultades para pasar entre la multitud reunida, que ahora estaba filmando y tomando fotos con sus teléfonos. En lugar de esa opción, se dirigió hacia uno de los coches de policía que estaban al borde de la escena del crimen, saltó sobre el capó y lo usó como una plataforma para saltar sobre la multitud, pasando exactamente por encima de Misato y su compañía. No perdió el tiempo mirando hacia atrás, aprovechando toda la ventaja que tenía sobre sus posibles perseguidores. Desapareció en la noche mucho antes de que la policía lograra desenredarse a sí mismos y a sus autos de la masa de gente aturdida. Dime que lo entendiste, dijo sorprendida. Cada único momento, respondió el camarógrafo con una sonrisa. Ahora, eso, definitivamente sería noticia nacional. El hombre llamado Sasaki Kojiro vio al vigilante desaparecer en la noche. Bueno, no le haría ningún bien si su último enemigo fuera capturado tan fácilmente, no mientras tuvieran un acuerdo. Había sido una experiencia humillante para el hombre que había dedicado su vida a su espada. Había sido estrecho de miras y olvidó que hay más en una batalla que la batalla en sí. Su oponente no era como él, no buscó la batalla, por lo que podía ganar con ello todo el tiempo durante su intercambio. Archer no lo estaba mirando, sino más allá. Esa fue la razón de su pérdida. Sus habilidades eran superiores y tenía la ventaja de un arma más adecuada. Sin embargo, todavía perdió. Mentalidad. Lo habían superado solo por su mentalidad. Era un espadachín, un luchador. La batalla frente a él era todo lo que le importaba a Archer. Sin embargo, era diferente. El campo de batalla era un medio para lograr un fin importante, pero no necesario. Miró más allá de su enemigo y agarró la victoria de las garras de una derrota segura. Como lo haría un general, como lo haría un rey. Potencial, mucho potencial. La pérdida de su espada y la incapacidad temporal de sus brazos fue un pequeño precio a pagar por el descubrimiento de tal diamante en bruto. Desde el día en que tomó el nombre y la espada del hombre al que quería alcanzar y superar, esta fue la primera vez que la derrota no tenía un sabor amargo. En realidad, estaba contento de haber perdido en ese momento. Habría sido una pena matar al niño cuando aún podía crecer tanto. Sí, eso era algo que esperar. Un oponente digno, en habilidades y en espíritu, podía esperar a que creciera un poco más antes de regresar para reclamar su vida. Mientras tanto, tenía que cuidar sus heridas, encontrar otra espada adecuada y hacerse un poco más fuerte en el proceso. Con una sonrisa, se dio la vuelta y desapareció en las calles de Fuyuki. Shirou logró colarse en el estrecho espacio entre 2 edificios justo un momento antes de que un coche de policía pasara a toda velocidad por su lado. Eso había estado cerca, muy cerca. Para mayor comodidad había subestimado gravemente la situación y sobreestimado sus propias habilidades. El cambio constante entre los estados reforzado y no reforzado le quitó sus reservas más rápido que si se mantuviera acelerado constantemente. Tendría que repensar su rutina de entrenamiento si lograba regresar a casa y luego de curar sus heridas. Si hubiera sido solo un poco menos fuerte, un poco menos rápido, un poco menos decidido, no habría logrado salvar a Yukiko demasiado cerca. Había estado demasiado cerca. Sin embargo, solo por esta vez, todos se habían salvado. Derecho. Apoyado contra la pared, Shirou cerró los ojos por un momento para recuperar su fuerza antes de intentar regresar a casa, y en ese preciso momento escuchó a alguien entrar en la calle. Rin era más atlética de lo que la gente creía, y también estaba más descansada que Archer. Ella lo siguió a distancia, no porque no quisiera que él la notara, sino porque no quería que la asociaran con él. Si la policía lograba atraparlo era egoísta, pero no había forma de que ella lo ayudara. Si sucedía, ella solo terminaría en problemas con él. Ella lo vio colarse entre 2 edificios justo un momento antes de que un coche de policía lograra vislumbrarlo. Esperó otro momento y luego fue tras él. Estaba apoyado contra la pared, sin aliento. Su brazo estaba herido y un rastro de sangre se filtraba de los vendajes. Parecía devastado y más que un poco asustado de que... ¿ser atrapado? ¿Estar herido? No, de alguna manera no parecía asustado por sí mismo. En ese momento notó su presencia y sus ojos se abrieron de golpe, su cuerpo se tensó, aunque ella no podía decirlo, listo para luchar o huir. Él parpadeó y luego la reconoció. Su cuerpo se relajó de inmediato. Ah, eres tú, Tosaka-san. ¿Estás bien? ¿Están las chicas a salvo? Lo son, respondió ella. Lo son. Como Yukiko. Bien, bien. Cumpliste tu palabra, dijo ella mirándolo desplomarse en el suelo. Sí, lo hice yo. ¿Salvamos a todos, no? Sí. Salvamos a todos. No está mal para una noche de trabajo y una asociación improvisada. No, gruñó y se levantó. No está mal. ¿Qué vas a hacer ahora? Ve a casa, gruñó pasando junto a ella. Duerme un poco. ¿Estás seguro de que lo lograrás por tu cuenta? Sí.
Va a tomar algo de tiempo pero lo lograré. Deberías volver a casa también. Admitió. Te veré entonces. Eventualmente, estuvo de acuerdo. Buenas noches, Tosaka-san. Buenas noches y gracias, Emilia-kun. En cualquier momento, Tosaka-san. En cualquier momento. Desapareció detrás de la esquina, sin siquiera darse cuenta de lo que acababa de dejar escapar. Ella negó con la cabeza y suspiró. Ese tonto, era demasiado fácil sacarle un secreto. Tendría que vigilarlo, de lo contrario se metía en demasiados problemas para que él los manejara. De alguna manera no se sintió como una tarea en absoluto. Más tarde aquella noche le tomó casi una hora cambiarse a su ropa normal y regresar a casa. Francamente, ni siquiera recordaba el camino que tomó para regresar allí. Estaba positivamente exhausto, demasiado para siquiera pensar en lo que había sucedido. Una vez en casa se bañó, limpió y cambió las vendas con algo apropiado. Todo el tiempo su mente estuvo atrapada en una especie de entumecimiento, en parte debido al tiempo prolongado que mantuvo reforzado su cerebro. Solo después de una comida rápida su mente logró recuperar un poco de lucidez. Extendió su futón, se puso su pijama y se deslizó bajo las mantas. Probablemente faltaría a la escuela al día siguiente, pero, francamente, no le importaba. Él había salvado a todos, y eso era todo lo que importaba. A pesar del dolor, el cansancio y el dolor, se sentía eufórico como nunca antes. Las chicas estarían bien y Tosaka también finalmente dejaría de preocuparse por su amiga. Había actuado con tanta indiferencia antes, pero estaba claramente feliz. Incluso si estaba de espaldas a ella cuando ella le dio las gracias, podía imaginar su sonrisa con solo el sonido de su voz. No pudo evitar sonreír mientras recordaba sus palabras. Gracias, Emilia-kun. Su cerebro finalmente procesó exactamente lo que ella le dijo cuando se fue y una sola palabra escapó de su boca, todavía congelada en una sonrisa idiota. Mierda. En algún otro lugar. Sentado detrás de un escritorio en una habitación con poca luz, el hombre tomó su teléfono y marcó el número habitual. Soy yo, dijo cuando la línea se conectó. Todo salió sin problemas. Los periodistas no fueron planeados, respondió la voz. Oh, eso fue obra mía. Después de todo, no podía ser visto en la escena en persona, pero aún necesitaba que alguien me trajera algunos hechos reales en lugar de la mierda que mis colegas hubieran tratado de vender. Además, realmente quiero para ver qué va a hacer ahora que ya no tiene la ventaja de ser considerado un mito. Pareces bastante cautivado con este Archer. ¿Cómo podría no hacerlo? Es lo más emocionante que ha pasado en esta ciudad de mierda. Tengo muchas ganas de jugar con él. Haz lo que quieras, pero trata de no quedar atrapado en tus propios juegos. Preferiría no tener que buscar otro ayudante semicompetente. Tu preocupación es conmovedora, se rió entre dientes. ¿Qué hay de tu chica de todos modos? ¿Todavía la vas a conseguir? Por supuesto. Colocar cada peón en el lugar adecuado fue la parte más complicada. Todo lo que queda ahora es capturar a la reina. Como quieras. Te dejo con tus maquinaciones. Mi trabajo está hecho. Esperaré la otra mitad del pago pronto. Según nuestro acuerdo, confirmó la voz, antes de cortar la conversación. El hombre guardó su teléfono y se puso de pie, solo un momento antes de que la puerta de la habitación se abriera, inundando el lugar de luz. ¿Qué diablos estás haciendo aquí con las luces apagadas? Ah, lo siento. Lo siento, senpai, dijo rascándose la cabeza. Tuve que hacer una llamada personal, ¿sabes? Como sea. Toma tus cosas y salgamos. Kazama Yukiko recuperó el conocimiento y quiero preguntarle qué sabe sobre Archer. Claro. Te veré en el estacionamiento en un minuto. Hazme esperar aunque sea un segundo y estarás escribiendo todos los informes durante las próximas 2 semanas. De ninguna manera, se apresuró a salir de la habitación. Vaya, a veces eres demasiado duro, Dojima-senpai. Deja de ladrar y muévete, Adachi. No queriendo pasar las próximas semanas haciendo papeleo, Adachi corrió hacia su escritorio. A veces, tener a Dojima como jefe apestaba, pero bueno, la información fresca sobre su nuevo pasatiempo favorito valía totalmente la pena. Ahogando una risita, recogió sus cosas y siguió a su superior. Solo un día más en el trabajo.